gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Un clarín llamando fuerte la batalla anunció. Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón. Con su fuerza y su poder en la victoria conquistó. Venció mi buen Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Cual el lirio de los valles y la rosa del Sarón, con amor y con ternura en mi vida transformó. Él murió para salvarme y hoy le alabo con fervor. Venció mi Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Mis hermanos, bienvenidos a lo que será esta programación de esta semana, donde estaremos esperando cada noche a partir de hoy a las 20:30 horas. Esperamos que el programa de hoy sea una bendición. Hoy es la primera transmisión, así que esperamos que la disfruten. Agradecemos sus comentarios para que nos puedan dejar allí y que de verdad la bendición del Señor nos acompañe en estos tiempos. Así que les invito a inclinar el rostro para orar. Dios querido, queremos poner la programación de esta noche en tus manos. Dirígenos, susténtanos, guíenos y permite que el mensaje pueda tocar nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Esperar y velar en un mundo de maldad, donde no hay claridad, en tinieblas todo está. Esperanza no hay, todo se terminará, mas como un rayo de luz aparecerá Jesús. La esperanza para el tiempo del fin es Jesús el que pronto vendrá. No más muerte, ni llanto, dolor, ni ansiedad, porque Jesús todo nuevo hará. La esperanza para el tiempo del fin es Jesús el que te ama en verdad. Hoy entrega tu vida y tu corazón, porque Jesús es la esperanza final. Predicar y amar como amó Jesús debe ser el motor que mueve tu corazón. El mensaje de amor todos tienen que saber, pues como un rayo de luz aparecerá Jesús. La esperanza para el tiempo del fin
Es Jesús el que pronto vendrá. No más muerte, ni llanto, dolor, ni ansiedad, porque Jesús todo nuevo hará. La esperanza para el tiempo del fin es Jesús el que te ama en verdad. Hoy entrega tu vida y tu corazón, porque Jesús es la esperanza final, esperanza de mi corazón. La esperanza para el tiempo del fin es Jesús el que pronto vendrá. No más muerte, ni llanto, dolor, ni ansiedad, porque Jesús es la esperanza final. Hola mis hermanos y hermanas, está comenzando una serie titulada Esperanza para el tiempo del fin. Serán 8 sermones para tratar sobre el pueblo de la esperanza, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, su origen, identidad, desafíos y misión. Espero que su fe sea fortalecida, que avive su llama de esperanza y que en su corazón se manifieste un fuerte deseo de participar activamente en la predicación del Evangelio. Después de todo, el reloj profético está bien adelantado. Poco después del chasco del 22 de octubre de 1844, un grupo de personas, compuesto por José Bates, Hiram Edson, Jaime White, John Andrews, John Lowborough y Urias Smith, buscaron estudiar mejor la Biblia y encontrar una explicación para lo que había ocurrido. Fue Hiram Edson quien terminó descubriendo que todo era correcto en la predicación de Guillermo Miller, excepto su comprensión de que el santuario era la tierra. Un estudio más amplio de la Biblia hecho por Owen Russell Crozier los llevó a concluir que la profecía de Daniel 8:14 señalaba la purificación del santuario celestial y no el regreso de Cristo a la tierra. Posteriormente, otras verdades bíblicas fueron siendo presentadas, como la verdad sobre el sábado, introducida por primera vez por Rachel Oakes en 1844 y defendida de forma más sistemática por José Bates. Con el pasar del tiempo, fue necesaria la existencia de una organización. En 1852 ya había 2,000 miembros. Había publicaciones editadas regularmente. Así, era fundamental definir las reglas de la organización. Era importante dar credenciales a los pastores. Sin embargo, se notaba cierta resistencia en adoptar un nombre y una organización. Fue necesario esperar hasta 1860 en un Congreso General en Battle Creek, Michigan, para entonces adoptar el nombre Adventistas del Séptimo Día, que definía a este grupo de creyentes. El nombre adventista se traduce a la esperanza del regreso de Jesucristo. La expresión séptimo día muestra que este pueblo observa el sábado como día de reposo semanal en conformidad con la enseñanza de la Biblia. El 3 de mayo de 1861 se registró la Asociación de los Adventistas del Séptimo Día de Michigan y finalmente en 1863 fue fundada la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, que a esa altura contaba con 3,500 adventistas, 30 pastores y 152
iglesias. Hermanos, fue así que todo comenzó. Pero este es solo nuestro origen reciente. En realidad, la historia del pueblo remanente comenzó hace mucho más tiempo. La historia del pueblo remanente de Dios se remonta al periodo del Antiguo Testamento bíblico. De hecho, el tema del remanente en las Sagradas Escrituras va desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Su terminología es usada más de 540 veces solamente en el Antiguo Testamento. El uso del concepto de remanente en la Biblia y en materiales extrabíblicos indica que surgió debido a la preocupación existencial del ser humano con respecto a la preservación de la vida. En la Biblia hebrea, el tema del remanente fue desde el principio incorporado en la historia de la salvación y comenzó gradualmente a ser empleado para expresar las expectativas futuras de la fe en Dios. El remanente y la posibilidad de un futuro se encuentran tan intrínsecamente conectados que donde no hay más remanente, no existe futuro. El tema recibió énfasis escatológico distinto por primera vez en el libro del profeta Amós, capítulo 5, versículo 15. Leamos este versículo. Amós 5, 15. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. ¿Observó? Remanente. El profeta Isaías, en el capítulo 37, versículos 31 y 32, solidificó esta forma de uso. Isaías 37, 31 y 32 dice: y lo que hubiere quedado de la casa de Judá, y lo que hubiere escapado, volverá a echar raíz y dará fruto arriba, porque de Jerusalén saldrá un remanente, y del monte de Sión los que se salven, y el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El remanente santo y escatológico, purificado por el perdón divino, era blanco de fe y una realidad futura para el profeta Isaías. Este aspecto del concepto de remanente en Isaías adquirió gran importancia en profecías posteriores y en el desarrollo de la escatología israelita. El tema del remanente es prominente en los libros proféticos. Por ejemplo, ya se argumentó que todo el libro de Miqueas está estructurado en torno del tema de las promesas de Dios al remanente. Veamos algunos versículos. El libro de Miqueas, capítulo 4, versículos 6 y 7. Miqueas, capítulo 4, 6 y 7. En aquel día, dice Jehová, juntaré a la que cojea y recogeré a la descarriada y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. También podemos leer Miqueas capítulo 5, versículos 7 y 8. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón, ni aguardan a hijos de hombres. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro del león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Hermanos, el Antiguo Testamento usa la palabra remanente para describir tres tipos de personas. Primero, un remanente histórico, sobreviviente de una catástrofe. Segundo, un remanente fiel que conserva una activa relación de pacto con Dios y es el depositario de las promesas de elección divina. Y tres,
un remanente escatológico, compuesto por los futuros creyentes fieles en el Mesías que perseveran hasta el fin de la era de la iglesia y surgen finalmente victoriosos. Hablemos un poco del remanente histórico. El término remanente se refiere muchas veces a los sobrevivientes históricos de Israel o Judá que siguen vivos después de una catástrofe nacional. Podemos ver, por ejemplo, el segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 31. Segundo de Reyes, capítulo 19, versículo 31. La palabra de Dios dice: porque saldrá de Jerusalén remanente, y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. También podemos leer Ezequiel capítulo 11, versículo 13. Ezequiel capítulo 11, versículo 13, dice así: y aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, hijo de Benaía, murió. Entonces me postré rostro a tierra y clamé con gran voz y dije: ah, Señor Jehová, ¿destruirás del todo al remanente de Israel? Cuando el remanente de Jerusalén fue deportado a Babilonia en el 586 a.C., solamente unos pocos fueron dejados en la tierra de Judá. Cuando ese último remanente huyó hacia Egipto, Jeremías predijo que nadie escaparía del mal que vendría sobre ellos. Está en Jeremías 42:17 y 44:7. Los judíos o los israelitas que después volvieron de Babilonia y Palestina bajo el gobierno de Zorobabel fueron descritos por los profetas post-exilio como el pueblo remanente de Dios. Podemos ver eso en Ageo capítulo 1, versículo 12. Ageo capítulo 1, versículo 12. Dice así: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Hay otros pasajes hablando de esto, como Ageo 2:2, Zacarías 8:6, 11 y 12. En estos versículos, remanente designa sobre todo a los sobrevivientes de las catástrofes nacionales de Israel. Hablemos ahora un poco sobre el remanente fiel. La idea de remanente asume una característica explícitamente teológica en los escritos proféticos. Un ejemplo del uso teológico del tema del remanente por parte de los profetas es la afirmación de Dios a Elías. Elías pensaba que nadie permanecía leal a Dios, excepto él. Pero en 1 de Reyes, capítulo 19, versículo 18, 1 de Reyes 19:18, Dios dice a Elías: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. En este sentido, Israel como nación política o pueblo étnico no podía ser el remanente fiel. Solo los que adoraban a Dios de acuerdo con su pacto constituían el remanente fiel dentro de Israel. Finalmente, hablemos un poco sobre el remanente escatológico. Más que cualquier otro profeta, Isaías relaciona las profecías mesiánicas con la teología del remanente específico. Al actuar así, trasciende todos los cumplimientos históricos de un remanente dentro de los tiempos del Antiguo Testamento. Isaías predice que el Mesías, en la condición de renuevo de Jehová, preservará un remanente santo o simiente santa en Sión, Isaías 6:13, en medio del fuego del juicio. Para el profeta Isaías, las características del remanente fiel son fe y obediencia voluntaria a Dios y al Mesías. Yo quiero leer sobre eso en Isaías capítulo 1, versículos 18 y 19. Lindos versículos. Isaías 1, 18 y 19. Podemos leer: venid luego, dice Jehová,
y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Muy bien, yo sé que hemos tratado de muchas ideas bíblicas y teológicas, por eso en este momento quiero hacer un resumen de lo que fue dicho hasta aquí. El Antiguo Testamento siempre describe al futuro remanente de Israel como una comunidad religiosa fiel que adora a Dios con un nuevo corazón, creado por el Espíritu de Dios con base en el nuevo pacto. Los profetas Isaías, Miqueas, Jeremías y Ezequiel centralizan el remanente escatológico de Israel y de las naciones en torno del Mesías, el siervo del Señor por excelencia. Incluso podemos leer algo sobre eso en Isaías capítulo 49, versículos 5 y 6. Isaías 49, 5 y 6. Ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Bueno, ahora estudiemos el remanente en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el pensamiento de Cristo sobre este asunto? Para Jesucristo, los verdaderos descendientes de Abraham se definían no por la sangre de Abraham, sino por la fe de Abraham. La filiación y la paternidad con Dios son determinados no por un examen médico, sino por una relación espiritual. Leamos sobre eso en Mateo capítulo 12, versículos 46 a 50. Mateo capítulo 12, versículos 46 a 50. Leemos. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Muy interesante, ¿no te parece? Muy interesante cómo Jesucristo trabaja con este tema del remanente, de su familia. También notamos claramente en las palabras de Cristo la idea de un remanente de todo el mundo. Refiriéndose a la profecía de Isaías sobre una futura unión de pueblos en el templo de Dios, Cristo declaró lo siguiente, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Yo le he leído Juan 10, 16, pero puedes comparar con Isaías 56, 8. Esta reivindicación exigía una adhesión de fe en él como el Mesías de Israel. Para cumplir su misión universal, Jesús llamó dentro de Israel a 12 apóstoles, número claramente representativo de las 12 tribus de Israel, comenzando con 12 discípulos, a quienes llamó y comisionó como apóstoles. Él formó el nuevo Israel, el pueblo remanente y mesiánico de Israel, y lo llamó mi iglesia. Esa expresión, mi iglesia, es muy bonita. Vamos a leer sobre eso en Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo 16, 18. Dice lo siguiente, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ese nuevo organismo, con estructura y autoridad propia, Jesús entregó las llaves del reino de los cielos, dice Mateo 16, 19. Pero atención, Cristo no prometió el reino de Dios, la teocracia, a otra generación de judíos en un futuro distante, como defienden los escritores dispensacionalistas, sino a personas de todas las razas y naciones, de Oriente y de Occidente, que creen en Cristo. Esto está claro en Mateo 8, 11 y 12. Además, su iglesia, o como él dice, mi iglesia en Mateo 16, 18, sustituiría a la nación que lo rechazó.
Otro aspecto fundamental en las palabras de Cristo es que Él fue enviado por Dios primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a fin de reunirlas así como el Mesías prometido, conforme fue predicho por los profetas. Está ya en Mateo 10:5, pero está también en Jeremías 23, 3-5, Ezequiel 34:15. Sin embargo, Él también proclamó su misión: padecer la muerte bajo la voluntad y juicio de Dios, con el objetivo de beneficiar a todas las personas en la tierra. Esto está claro en Juan capítulo 12, versículo 32, y me gustaría leer ese versículo. Juan capítulo 12, versículo 32, que dice lo siguiente: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Muy bien, hemos visto el pensamiento de Jesucristo en relación al remanente. Ahora, ¿cuál es el pensamiento del apóstol Pedro sobre el remanente? ¿Cuál es la eclesiología del apóstol Pedro, que es el líder más importante de la iglesia, de la primera iglesia? Bueno, en el Nuevo Testamento observamos que la iglesia no es una reflexión tardía o la interrupción del plan de Dios de Israel para el mundo, sino el divino desarrollo y realización del nuevo y mesiánico Israel. La interpretación de Pedro del derramamiento del Espíritu como el cumplimiento directo de la profecía de Joel para los últimos días confirma que la iglesia no era una entidad inesperada o no prevista en el Antiguo Testamento. Consistía más propiamente en el sorprendente cumplimiento de la profecía de Joel sobre el remanente. Citando al profeta Joel, el apóstol Pedro afirmó en Hechos capítulo 2, versículo 17, él afirmó lo siguiente: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Poco después del derramamiento del Espíritu de Dios sobre la iglesia, Pedro afirmó categóricamente: y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Hechos capítulo 3, versículo 24. En otras palabras, las profecías del Antiguo Testamento sobre el remanente de Israel tuvieron su cumplimiento a partir del Pentecostés en la formación de la iglesia apostólica, la primera iglesia, y más que eso, la fiel iglesia de Cristo a través de los siglos, especialmente en su fe apostólica totalmente restaurada en el tiempo del fin, cumple las promesas veterotestamentarias del remanente. Aunque no use el nombre Israel, todo lo que Israel significaba como pueblo de la alianza de Dios, el apóstol lo aplica ahora a la iglesia. Esta es la interpretación eclesiológica hecha por Pedro de la alianza divina con Israel de Éxodo 19, 5 y 6. Esta aplicación es el resultado de la interpretación cristológica de las profecías mesiánicas. La aplicación eclesiológica es solo la extensión orgánica del cumplimiento cristológico. ¿Sabe qué significa todo esto? Que somos el Israel espiritual. El pueblo de la nueva alianza no se caracteriza más por las obligaciones raciales y nacionales, sino exclusivamente por la fe en Cristo. Fue a ese pueblo que Pedro llamó Israel espiritual, nación santa. Vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es el pensamiento del gran teólogo Pablo sobre el remanente? ¿Cuál es la eclesiología de Pablo? ¿Sabe cómo llama el apóstol Pablo a las iglesias de Galacia en el territorio gentil? Vamos a leer Gálatas capítulo 6, versículo 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Aunque para algunos comentaristas esta expresión se aplique solo a los miembros judíos de las iglesias, el contexto histórico de la epístola revela que el apóstol rechazaba vehementemente cualquier actitud en el sentido de que ante Dios los cristianos judíos tenían un estatus diferente o superior que los cristianos gentiles. En Gálatas capítulo 3,
versículos 26 a 29, Pablo escribió lo siguiente: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces, la expresión paulina, el Israel de Dios de Gálatas 6:16, es un sinónimo de su descripción anterior de todos los creyentes cristianos en Gálatas 3:29, que dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. En Romanos capítulos 9 al 11, Pablo alcanza el clímax de su epístola al mostrar cómo los creyentes gentiles están relacionados al Israel de Dios. Y en el capítulo 11 de Romanos, versículos 17 al 24, Pablo relata la conversión de los gentiles a Cristo como el injerto de las ramas de olivo salvaje en el olivo del Israel de Dios. De ese modo, Pablo visualiza la unidad y la continuidad espiritual de la alianza divina con Israel y su nueva alianza con la iglesia de Cristo. Por la fe en Cristo, los gentiles son legítimamente incorporados en el olivo, el pueblo de Dios de la alianza, y pasan a ser parte de la raíz de Abraham. En la teología paulina, la iglesia cumple ahora la misión de Israel, del Israel étnico, que él lo llama de ramas desgajadas en Romanos 11:17, y recibe por lo tanto la alianza, las bendiciones y las responsabilidades de Israel, así como las maldiciones en el caso de apostasía. Aunque como nación y agente de Dios, el antiguo Israel haya perdido su estatus especial, la puerta de la salvación aún permanece abierta a individuos del pueblo judío, si en la condición de individuos se arrepienten y corresponden al llamado. Ya tratamos del origen del remanente tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a estudiar brevemente la noción de remanente en el tiempo del fin. ¿Qué es lo que tenemos en la Biblia de remanente en el tiempo del fin? Veamos la perspectiva del profeta Joel. Joel capítulo 2, versículos 28 al 32. Joel capítulo 2, versículos 28 al 32. En este versículo, Joel predice que la era venidera se caracterizará por el derramamiento del Espíritu de Dios sobre las personas. Leamos el texto. Él dice así: y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. El verdadero pueblo remanente es descrito como los que invocan el nombre de Jehová, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Tanto Pedro como Pablo citan Joel 2:32 y aplican su cumplimiento inicial a la iglesia de Cristo esparcida en toda la faz de la tierra. Hechos 2:21 y Romanos 10:13. Este cumplimiento evangélico de Joel 2 no excluye el cumplimiento escatológico específico al final de la era de la iglesia. El libro de Apocalipsis se centra específicamente en la consumación final de la promesa de Joel sobre el remanente. La parte central del Apocalipsis de Juan, capítulos 12 a 14, tienen que ver con la finalización mundial de la misión evangélica de la iglesia de Jesucristo. Veamos ahora la perspectiva del profeta Daniel con respecto al remanente del tiempo del fin. En Daniel, capítulo 12, versículo 4, leemos: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Las visiones simbólicas del profeta Daniel no fueron plenamente entendidas por el propio profeta, y podemos verificar eso en Daniel 8:27 y en Daniel 12:8. En realidad, no podían ser comprendidas mientras no llegara el tiempo del fin.
Si las visiones proféticas de Daniel señalan el periodo que precede inmediatamente al segundo advenimiento de Cristo, entonces la apertura de los sellos divinos de las profecías de Daniel debe producir resultados prácticos en el tiempo del fin. El aumento del conocimiento sobre el libro de Daniel trajo como resultado un reavivamiento interdenominacional en los estudios apocalípticos y una renovada esperanza en la proximidad del segundo advenimiento de Cristo. Eso llevó el teólogo e historiador Leroy Froom a la siguiente conclusión. Daniel 12:4 obviamente es una predicción del gran reavivamiento en la exposición profética ocurrida bajo el despertar simultáneo en el siglo XIX, tanto en el viejo mundo como en el nuevo. Jaime White advirtió correctamente de que el prometido aumento de la ciencia en Daniel 12:4 y 10 no se refiere al progreso en descubrimientos científicos, sino al tema del fin del mundo. Él explicó que los verdaderos sabios, los hijos de Dios, entienden el asunto sobre el cual el saber se multiplica en el tiempo del fin, mientras que los impíos, a pesar de ser científicos, no entienden. Los hechos son decididamente contrarios a la posición de que la declaración profética sobre el aumento de la ciencia en el tiempo del fin dice respecto a los descubrimientos científicos. En verdad, la promesa de Daniel 12:4 llama la atención hacia el providencial surgimiento de un despertar mundial relacionado con la profecía apocalíptica de la Sagrada Escritura. Solamente a mediados del siglo XIX, la importancia de Daniel Apocalipsis se vuelve plenamente evidente para la conciencia cristiana. Solamente en esa época, la investigación se dedica al significado de Daniel 8 y del mensaje de reforma de Apocalipsis 4. Y justamente en esa época surgimos nosotros, el movimiento adventista. La perspectiva del profeta Juan en el Apocalipsis es también muy importante. En el libro de Apocalipsis, el verdadero pueblo remanente son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. El Apocalipsis revela dos partidos opuestos en el conflicto final delante de Dios. 1. Babilonia. 2. El Israel perteneciente a Dios y a Cristo. Y ambos son presentados como comunidades cúlticas, siendo por lo tanto identificados por el criterio de la adoración a Dios. Apocalipsis 14, 9-11. El remanente es presentado como poseyendo una doble característica. Primera, obedecen los mandamientos de Dios. Segunda, se mantienen fieles al testimonio de Jesús. ¿Por qué? La amenaza y la obra del anticristo es fuerte y por eso Dios requiere de nosotros un doble compromiso. La combinación de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús en el Apocalipsis aparece varias veces. Apocalipsis 1, 2 y 9, 6, 9, 12, 17 y 20, 4. Esta combinación es el tema teológico central del libro, así como la línea divisoria entre Babilonia y el Israel mesiánico. El teólogo Kenneth Strand afirma: en el libro de Apocalipsis, la fidelidad a la palabra de Dios y al testimonio de Jesucristo separa a los fieles de los infieles y causa persecución que incluye el exilio del propio Juan y el martirio de otros creyentes. Además de eso, en contraste directo con los que aceptaron la marca de la bestia, el verdadero Israel recibirá en su frente el sello de la aprobación divina. Apocalipsis 14:1. Ellos tienen la valentía de confesar a Cristo como el Señor de lo que piensan y de lo que hacen. Y la victoria de ellos sobre el anticristo solamente ocurre porque están unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección. Como vencedores del anticristo, serán recompensados con honra eterna alrededor del trono de Dios y entonarán el cántico de Moisés y del Cordero, dice el versículo 3. Y también Apocalipsis 15, 2 y 3. Y vamos a concluir nuestro estudio de hoy con el pensamiento de los pioneros sobre el remanente. El enfoque del despertar con respecto al advenimiento, tanto antes como después de 1844, estaba en las profecías escatológicas de Daniel y Apocalipsis. Fue a la luz de esas profecías que los pioneros adventistas del séptimo día comenzaron a desarrollar su creencia teológica acerca de sí mismos como un nuevo movimiento dentro de la historia cristiana. Por creer que eran un pueblo especialmente elegido,
los adventistas se atribuyeron a sí mismos designaciones tales como la iglesia remanente, el pueblo remanente de Dios o simplemente el remanente. Por medio de estas designaciones dieron testimonio de que creían ser, de hecho, el último segmento de la iglesia predicha en Apocalipsis capítulo 12. Hermanos queridos, todo este raciocinio, todo este estudio bíblico teológico nos muestra lo siguiente: Dios tiene un pueblo aquí en la tierra. Este pueblo se originó en los remotos tiempos del Antiguo Testamento. Tiene su identidad confirmada en las páginas del Nuevo Testamento. Fue ratificada por los pioneros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y permanece hoy, no en forma de una nación étnica, sino en forma de una nación espiritual. Hermanos queridos, ustedes, nosotros, adventistas del Séptimo Día, pertenecemos a ese pueblo y al remanente de Dios, y por eso debemos vivir como un remanente. Quiero hacerles un pedido. Conversen sobre este tema con su familia. Vuelvan al video. Estudien los versículos. Léanlos. Oren sobre esto. Agradezcan a Dios por el privilegio de pertenecer al pueblo remanente y pídanle con fe. Pídanle con valentía y determinación para tener un estilo de vida que glorifique a Dios. Hermanos queridos, es un gran privilegio pertenecer al remanente de Dios, al movimiento profético de Dios que surgió no por capricho de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, sino por la idea de Dios, surgió por la voluntad de Dios. Y hemos estudiado, está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe, para que con compromiso y con responsabilidad vivamos como el pueblo remanente. Amén.